Hola mi amigo querido, mira, esta semana estudiaremos el capítulo 11 de la epístola a los romanos. En este capítulo Pablo da a entender que la salvación no es colectiva, no es para un grupo, no es para una iglesia, es para individuos. En el capítulo 10 ya vimos que cuando Pablo menciona la expresión ser elegido, no se refiere al hecho de que hayan personas que han sido elegidas para ser condenadas y otras para ser salvas. No. Cuando Pablo usa la expresión ser elegido, se refiere a haber sido elegido un pueblo para comunicar el evangelio de salvación al mundo. Ese pueblo había sido Israel. Porque hay una cosa clara en toda la epístola de los romanos. La salvación es para todo aquel que confía en lo que Jesús hizo por él en el Calvario. Entonces, cuando Pablo menciona la elección divina, no se refiere pues a la elección para ser salvo, sino a la elección para ser el pueblo a través del cual Dios salvaría, alcanzaría al mundo. Dios quería que Israel reflejase su carácter, que todas las naciones mirasen a Israel y fuesen atraídas a Dios a través del instrumento llamado Israel. Israel había sido elegido para esto. Sin embargo, pues ellos rechazaron ese privilegio. Entonces, empecemos el estudio de esta semana comentando el asunto de Cristo y la ley. Necesitamos leer Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4. Dice el texto así. Voy a dejar el texto en la tela y después voy a ir comentando lentamente, pero primero voy a leer todo el texto. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Observa cómo empieza Pablo la redacción del capítulo 11. Ciertamente, lo que mi corazón anhela es la salvación de Israel. Pablo está escribiendo a los israelitas y pues a todos los cristianos también, pero básicamente a los israelitas que eran mayoría en ese tiempo. Ciertamente lo que mi corazón anhela es la salvación de Israel. Ahora, ¿por qué Pablo desearía la salvación de Israel si Israel ya hubiera sido elegido para la salvación? Pues esa preocupación no tendría sentido, sería una preocupación tonta. ¿Para qué se va a preocupar por la salvación de Israel si Dios ya eligió todo Israel para ser salvo? Esto nos da a entender lo que venimos hablando desde la semana pasada. La elección divina no se refiere a la elección para la salvación, sino a la elección para ser un instrumento de comunicación del evangelio al mundo. Pero sigamos con el texto. Dice Pablo, me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Pablo afirma que Israel era un pueblo celoso, pero celoso sin conocimiento. Ahora yo te pregunto, ¿es posible ser celoso por las cosas de Dios y sin embargo estar completamente equivocado? Claro que sí. Cuando no se ha comprendido el evangelio, cuando se tiene un conocimiento equivocado de las cosas y sin embargo se es celoso, pues ese celo no tiene mucho sentido. ¿En qué consiste ese conocimiento correcto del evangelio? Pablo responde en el mismo texto, dice, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Esa falta de conocimiento es una falta de comprensión de la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia. ¿Y cómo se hace esto? Mira, cuando una persona se mira a sí misma, mira sus buenas obras, su dieta, con cuánta rigurosidad guarda el sábado, su conducta, su comportamiento, todas las cosas malas que ha dejado de hacer, las cosas buenas que ha empezado a hacer. Cuando esa persona se mira a sí mismo y a su conducta,
esa persona está cayendo en la trampa del legalismo. No ha entendido el Evangelio. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a medir su derecho a la salvación, derecho entre comillas, empieza a medir su derecho a la salvación de acuerdo a su conducta. Y lo peor de todo, empieza a condenar, a criticar a todo aquel que no piensa igual que él. Pero el texto de Pablo incluye también el versículo 4, que dice, porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. El cumplimiento de la ley. Otras versiones dicen, el fin de la ley es Cristo. Y entonces muchos cristianos sinceros creen que Pablo está diciendo aquí que después de Cristo ya no es necesario guardar la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Pero lo que en realidad Pablo está diciendo es que con la venida de Cristo, del Mesías, pues ya se manifestó el verdadero camino de la justicia. Jesús era aquel a quien el antiguo sistema ceremonial había apuntado, había señalado. La ley moral nos muestra nuestro pecado para llevarnos a Cristo, que es la única solución. La ley es como el espejo te muestra tu rostro manchado para conducirte ¿a dónde? Al agua, que es la que te va a lavar. La ley moral también señala nuestros pecados, nos muestra nuestras faltas, nuestras deficiencias y nos conduce al Salvador. Cristo es el fin de la ley en el sentido de que la ley nos lleva a Cristo y a su justicia. Esta palabra, el fin de la ley es Cristo, que en la versión que yo uso se traduce como el cumplimiento de la ley es Cristo. En griego esa palabra es la palabra telos, que se puede traducir como meta o propósito. La meta de la ley, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Cristo es el propósito final de la ley, pues la ley nos conduce a Jesús. Ahora, cuando una persona no ha entendido que la columna vertebral del cristianismo es Cristo, y comienza a pensar que la columna vertebral del cristianismo es el comportamiento humano, pues ahí, por más celoso que esa persona, por más celosa que esa persona parezca ser, no ha entendido el Evangelio. Entonces es celoso o celosa sin conocimiento. De eso es lo que Pablo está hablando aquí. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos la elección de la gracia. Para esto leeré Romanos capítulo 11, versículos 1 al 6, e iré comentando. El pensamiento central de este texto es que nadie se salva ni se pierde colectivamente. Este es un pensamiento que Pablo repite una y otra vez. La salvación no es colectiva, la salvación es individual. Eso no quiere decir que Dios no tenga su iglesia en esta tierra, pero Dios no viene a llevar a la iglesia como grupo organizado, colectivamente, porque puede haber dentro de la iglesia de Dios en esta tierra mucha gente que no ha entendido el Evangelio, no ha aceptado el Evangelio, se ha endurecido contra el Evangelio y pues no se va a salvar colectivamente, porque la salvación no es colectiva, es individual. Vamos a leer el texto, Romanos 11, 1 al 6. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita. Voy a dejar el texto en la tela para ir comentando. Dice así, por lo tanto pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy israelita. O sea, Pablo es enfático aquí al decir que el pueblo de Israel no fue rechazado. Pero ¿cómo no? Si anteriormente dijimos que sí, fue rechazado como el instrumento de comunicación del Evangelio al mundo, porque no aceptó a Jesús. Pero no fue rechazado para la salvación, porque si se arrepiente el pueblo de Israel o algún israelita, pues Jesús lo va a recibir de vuelta, porque así son las cosas con Dios. Vuelvo a leer el texto. ¿Acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Ahora, Pablo dice, yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y dime una cosa, ¿Pablo había aceptado a Jesucristo o no? Claro que sí. Y él estaba en el grupo de los redimidos, de los salvos. ¿Por qué? Porque había aceptado. Entonces, él está diciendo, cualquier israelita que acepte a Cristo también se salvará, así como yo.
Sigo leyendo. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? Para ilustrar que Dios no rechazó a todos los israelitas colectivamente, para ilustrar la manera en que Dios espera que los israelitas también acepten a Jesucristo y sean salvos, Pablo menciona aquí la experiencia de Elías. Dice, ¿no saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas. Los israelitas, se está hablando de ellos. Y han derribado tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. Eso es lo que Elías decía. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En el tiempo de Elías, todos lo habían rechazado, pero había un remanente de 7,000 hombres. Y lo que Pablo está diciendo aquí, aunque el pueblo de Israel como pueblo ha rechazado a Dios, a los suyos vino y ellos no lo recibieron, rechazaron al Mesías, pero hay un remanente que aceptó a Cristo. Los discípulos eran ellos, Pablo mismo era uno de ellos. Siempre hay un remanente que acepta a Jesucristo. Sigo leyendo el texto. De la misma manera, aunque en este tiempo ha quedado un remanente, mira, ahí está el remanente, escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Interesante el raciocinio de Pablo. Él ilustra con Elías. Dice, en los tiempos de Elías daba la impresión de que todo el mundo lo había rechazado. Pero no, había un remanente de 7,000 personas. Y en nuestros días también. Parece que todos los israelitas lo rechazaron, no aceptaron al Mesías, pero hay un remanente que sí aceptó. Y la característica de ese remanente es la gracia. Ellos creen en la gracia, predican la gracia, enseñan la gracia, confían en la gracia. ¿Quiénes los rechazaron? Aquellos que confiaban en su buen comportamiento, en los detalles de su obediencia y no en la gracia de Jesucristo. Entonces Pablo sigue mencionando en Romanos capítulo 11, versículos 7 al 10, lo siguiente. Entonces, ¿qué? Israel no ha alcanzado lo que buscaba, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. Y así son hasta el día de hoy. Tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Y David dice que sus banquetes se conviertan en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, que sus ojos se nublen para que no vean y que sus espaldas se encorven para siempre. Ahora, querido, este texto aquí no está queriendo decir que Dios no quiere la salvación de algunos. No. Dios no enceguece los ojos de nadie, ni endurece el corazón de nadie para el evangelio. Eso ya lo vimos la semana pasada. Pero hay personas que se endurecen simplemente porque se resisten a entender. Tú puedes hablarles con amor, con cariño, de un modo, de otro modo, pero nadie los convence. Ellos son dueños de la verdad, son los que se consideran los apóstoles de la Reforma y del Reavivamiento, y dan palo para un lado, palo para otro lado. Esas personas existían en los tiempos de Israel, existieron en los días de Pablo. Y yo te pregunto, ¿crees que existen en nuestros días? Pues tú tendrás que dar la respuesta a esta pregunta. Vamos a la tercera parte. En la tercera parte veremos el tema de las ramas naturales. Ya vimos que Dios no rechaza a ninguna persona sincera que lo busca. Leamos ahora Romanos capítulo 11, versículos 11 al 15. Pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera, más bien, su transgresión redundó en la salvación de los no judíos, para que los israelitas se pongan celosos. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será lo que logre su plena restauración. Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos,
por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Yo quisiera poner celosos a los de mi sangre y de esta manera salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión sino vida de entre los muertos? Mira, en este pasaje encontramos dos expresiones interesantes de Pablo. La primera expresión es la plena restauración de los israelitas. La segunda expresión es la admisión de los israelitas. Otras versiones, en lugar de admisión, dicen restitución. Pablo concebía que el rechazo de Israel solo sería temporal. En su opinión, el rechazo de Israel solo sería temporal. Y que le seguirían la plena restauración y la restitución. Esta es la segunda respuesta que Pablo da a la pregunta que se planteó en el versículo 1. ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? Lo que parece que es un rechazo, dice Pablo, es solo una situación temporal. Después Pablo compara al remanente fiel de Israel como un olivo noble cuyas ramas han sido cortadas. Esta es una ilustración que usa Pablo para probar que Dios no rechazó a su pueblo, porque su verdadero pueblo es el que lo aceptó. La raíz y el tronco están allí, en Cristo, en el Mesías, en la esencia del Evangelio. Ahora, en este árbol se han injertado los gentiles creyentes. Ellos obtienen su savia y su vitalidad de la raíz y del tronco, no de Israel, sino del Dios de Israel, del Mesías de Israel, del Cristo de Israel, que ahora es el Cristo de los cristianos. Lo que les sucedió a aquellos que rechazaron a Jesús podría sucederles también a los creyentes gentiles. Muchos judíos no aceptaron a Jesús y cayeron, y hoy día muchos creyentes que rechazan a Jesús también pueden caer. La Biblia no enseña ninguna doctrina de una vez salvo, para siempre salvo. No, esa doctrina no está en la Biblia. Así como la salvación se ofrece libremente y cualquiera puede aceptarla, también se la puede rechazar libremente. Dios ha dado libertad al ser humano para decir sí o para decir no. Ahora Romanos capítulo 11, versículos 17 y 18 dice: si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar. Está hablando de los cristianos, de los gentiles que aceptaron a Cristo. Si tú que eras olivo silvestre fuiste injertado en su lugar, ¿en el lugar qué? De las ramas cortadas del olivo. ¿Y quiénes fueron esas ramas cortadas? Los que no aceptaron a Jesucristo. Ahora, si tú, un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Aquí nuevamente Pablo enfatiza el peligro de olvidar a Cristo, de rechazar a Cristo, de confiar en las buenas obras, de confiar en el buen comportamiento. Vamos ahora a la cuarta parte. ¿Todo Israel será salvo? Es una pregunta. ¿Todo Israel será salvo? Leamos Romanos 11, 25 al 27. Hermanos, no quiero que ignoren este misterio para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de eso todo Israel será salvo, como está escrito. El libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Los cristianos de todos los tiempos han analizado y debatido este texto durante siglos. Sin embargo, hay algunas cuestiones que son claras. El pensamiento del texto es que Dios se acerca a los judíos. Lo que Pablo está diciendo responde a la pregunta planteada al principio del capítulo. ¿Acaso Dios rechazó a su pueblo? Su respuesta, por supuesto, es que no. Y su explicación es, primero, la dureza del pueblo de Israel es solo en parte. Y segundo, es temporal, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Después ellos serán aceptados.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa la totalidad de los gentiles? Muchos consideran que esta frase es una manera de expresar el cumplimiento de la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Cuando todo el mundo haya oído el Evangelio, entonces Israel, los israelitas que no aceptaron a Jesucristo, volverán. Pero nosotros no tenemos mucha base para decir eso. Es decir, volverán muchos israelitas, pero no el pueblo de Israel, como nación, como país, sino los israelitas de entre la nación de Israel que acepten a Jesucristo. Y pues en los momentos finales de la historia del mundo, ellos sin duda ninguna aceptarán a Jesucristo. La sierva del Señor tiene dos citas interesantes. En Hechos de los Apóstoles, página 306, ella habla de un tiempo en que la proclamación final del Evangelio, dice ahí, muchos judíos recibirán por la fe a Cristo como su Salvador. Muchos judíos. Y en Evangelismo 4:21, página 421, dice, hay una grandiosa obra que ha de hacerse en nuestro mundo. El Señor ha declarado que los gentiles serán reunidos. Y no solo los gentiles, sino también los judíos. Hay entre los judíos muchas personas que se convertirán y por medio de los cuales veremos cómo la salvación de Dios avanzará como una lámpara que arde. Hay judíos en todas partes y a ellos ha de serles llevada la luz de la verdad presente. Hay entre ellos muchos que vendrán a la luz y que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. Es interesante esto. En el tiempo final, cuando ya las señales de la venida de Cristo se estén cumpliendo y ya pues no haya un ser humano que no se dé cuenta que Jesús está viniendo, y esto es ya nuestros días, muchos israelitas volverán los ojos a Jesús. Yo creo que nosotros como pueblo tenemos una misión: evangelizar a los judíos, mostrarles al Cristo Redentor, mostrarles al Mesías que salva, al Cristo que perdona, que transforma, que acepta, que recibe. Que Dios te bendiga.